Hola amigos, vamos a hablar ahora sobre lo que es la auditoría gubernamental conceptualmente y las diferencias que tiene con una auditoría privada o que realizan las firmas privadas de auditoría. Bien, para esto primeramente vamos a entender cuál es el concepto de la auditoría y después vamos a ir al concepto de la auditoría gubernamental. ¿Por qué es importante saber estas distinciones? Es porque lo que se aplica en el Estado, que es la auditoría gubernamental, tiene connotaciones muy diferentes a lo que es una auditoría común y corriente como los concebimos en general. Y esto ocasiona que máximas autoridades cometan errores, como decir, Contraloría, véngame a auditar. Contraloría, ¿sabe qué? Quiero que me revise lo que está pasando. Como que la Contraloría fuera a realizarle alguna asesoría, a pesar de que la Constitución de la República señala que la Contraloría debe dar asesorías. Lamentablemente la Contraloría no cumple con esto. Y lo único que va a hacer es establecer sanciones. Bien, entonces, con eso vamos a ver primeramente qué es la auditoría. Primero, miren, entendamos un concepto universal de auditoría. Tenemos aquí un concepto que nos da el Instituto de Auditores Internos, que es el organismo a nivel internacional más prestigioso que existe respecto de lo que es la auditoría y como su nombre lo dice, auditoría interna. Entonces, este es un concepto universal. Bien, nos dice, y lo voy a leer, el concepto lo siguiente. Dice, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta. Vamos hasta ahí. ¿Qué es el aseguramiento? Justamente el hacer una evaluación posterior a las operaciones. Y la consulta es, en cambio, otro tipo de trabajo que hacen las auditorías internas privadas que tiene que ver con dar opiniones sobre ciertos procesos, pero en el camino. O sea, la auditoría interna en la parte de consulta es más bien una asesoría, es como su nombre dice, consultoría, pero puede ser incluso realizada en el momento que se está haciendo algo o previo a que algo suceda, previo a que se inicie algún sistema, algún proceso. Entonces, es sumamente valioso este tema de la consulta. Sigo leyendo, dice, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Claro, esto es lo más importante. ¿Por qué hacer una auditoría? Es para encontrar si hubo errores y que nos propongan qué hacer con esos errores, es decir, nos planteen recomendaciones de mejora. Es decir, el concepto de auditoría es fantástico. ¿Quién no quisiera tener o ser auditado cuando está en un nivel directivo? ¿Por qué? Este trabajo nos va a decir, miren, están haciendo bien esto y esto lo están haciendo mal, corrijan haciendo tal cosa. Es decir, eso es un trabajo fantástico. La auditoría es una ciencia maravillosa. También acotemos algo aquí a ese concepto, que la auditoría siempre es posterior. Por lo tanto, es una actividad que se realiza cuando ya pasaron, cuando ya se actuó, es decir, después de. Por lo tanto, también, como decía, es importante saber también que la auditoría no es en el momento, no es antes, sino es después. Ahora, vamos a ver la diferencia con la auditoría gubernamental, pero para encontrar esas diferencias, vamos a identificar primero el concepto. Y aquí hay un manual de auditoría gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado que nos da un concepto inmenso. Claro, casi todo es copiado de la misma ley, copiado de la Constitución. ¿Ustedes vieron el concepto del Instituto de Auditores cómo es? 4 líneas. Pues aquí son como 10 líneas. Rápidamente lo voy a leer y nos dice: la auditoría gubernamental constituye un examen objetivo, sistemático, independiente, constructivo, ojalá fuera así, y selectivo de evidencias efectuadas a la gestión institucional en el manejo de los recursos públicos, con el objeto de determinar la razonabilidad de la información, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, así como respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de tiempo. Es decir, evaluar
todo lo que ha pasado con los recursos públicos, en qué se han invertido, y nos dice, ¿y si estos fueron administrados con eficiencia, efectividad, economía, eficacia y transparencia? Bueno, nos da un concepto realmente muy similar al anterior. Ustedes ven, no tiene ninguna connotación negativa el concepto de la auditoría gubernamental, porque su concepto está bien. La auditoría tiene que ser constructiva, tiene que aportar valor, tiene que resolver problemas. Claro, ahora lo que pasa es que la auditoría gubernamental en concepto es muy similar a la auditoría privada, pero aquí vienen las diferencias y esas diferencias están dadas ya en la ley ecuatoriana y también en la mentalidad de cómo se hace la auditoría. Y entonces tenemos lo siguiente, la auditoría gubernamental, y aquí he definido 3 ideas que la diferencian de la privada. Primero, no acuerda con los auditados lo que se auditará. Es decir, esto se llama alcance. En auditoría se define qué se va a auditar, qué temas, qué rubros y de qué momento pasado se va a auditar, desde cuándo hasta cuándo. Entonces, eso es el alcance. En una auditoría privada, el alcance es consensuado en general, con el gerente general, con los directivos. Es decir, se logra un consenso y dicen, ¿están de acuerdo que se audite esto? Y dicen, sí, ok, por lo general, ¿no? Entonces, en la auditoría gubernamental no. Cuando la máxima autoridad le llama a la Contraloría y le dice, yo ya me voy a ir de embajador, la típica, ¿no? Zapada. Yo ya me voy a ir de zapada que promueven los presidentes de las repúblicas de este país. Yo ya me voy a ir de embajadora y como estado de ministra, y usted sabe que yo aquí he hecho todo perfecto, Contraloría, quiero que venga y me audite, porque yo ya me voy de embajadora a ganar 5 veces más de lo que gano como ministra, ¿no? Entonces, oigan, es que las cosas hay que decirlas así. Le llama y va a la Contraloría. Y va y audita y saca un montón de cosas que están mal. Y la ministra se queda ahí. Ya se va de hecho de embajadora. Y después le empiezan a llegar las comunicaciones, que esto está mal, que aquí ha habido un prejuicio económico, etcétera, etcétera. Es decir, les llaman, pero ustedes no tienen control de lo que la Contraloría va a hacer. Obviamente hay un principio ahí de independencia que es correcto, pero ustedes no controlan lo que la auditoría externa, gubernamental o interna gubernamental realice, totalmente fuera del control de quienes lo solicitan. Distinto es la auditoría privada. Cumplimiento de recomendaciones en la auditoría gubernamental son obligatorias. ¿Qué significa esto? Que si no se cumplen las recomendaciones que constan en un informe de auditoría, esto es sancionado por la ley. Sancionado económicamente, multas. En el Ecuador estamos hablando de 1 a 20 salarios básicos del trabajador del sector privado y eso es bastante dinero. Tengan una idea que el año 2024 el salario es de $460. Si son 20 salarios, supera los $9,000. Bueno, habría que hacer ahí números. Pero el no cumplir recomendaciones es una de las causales de una sanción administrativa, de hecho. Pero claro, aquí viene algo un poco contradictorio conceptualmente, porque recomendación, ¿qué entendemos? Que es casi hasta voluntario, ¿no es cierto? Como dice en la auditoría privada. Ahí cuando se recomienda, la gerencia es la que evalúa y dice, ok, esta recomendación creo que hay que cumplirla, esta otra no, esta otra hay que conversar con los auditores a ver si la reformula. Es decir, hay una flexibilidad en la auditoría privada para el cumplimiento de recomendaciones porque es un órgano asesor, la auditoría interna de las empresas privadas. Pero acá, en el sector público, en cambio, la Contraloría nos dice, usted tiene que hacer esto para corregir el problema. Y si no lo cumple, eso no dice la recomendación, no, pero lo dice la ley. Si no lo cumple, va a ser sancionado. Entonces, una distinción muy importante. Y la más fuerte, el tercer punto, las sanciones que genera una auditoría gubernamental. Este punto es justamente el que es el tema de preocupación de quienes llegan a ser auditados por la Contraloría. Porque esas sanciones se reflejan en cualquier tema que los auditores consideren
que los servidores públicos auditados no cumplieron, bien sea normativa, dejaron de hacer por omisión también, o peor, que en su actuación, por acción u omisión, cometieron errores que llevaron a un perjuicio económico a la entidad. Es decir, una obra mal hecha, una adquisición que no tenía un sustento. Hay muchísimas razones por las que se puede generar un perjuicio económico. Entonces, esas sanciones no hay en la auditoría privada. Ahí lo que hay son recomendaciones, es muy amigable el tema de la auditoría privada. Pese a que igual hacen observaciones, pero siempre la auditoría privada también las tiene que balancear con elementos de cumplimiento, es decir, que encuentran temas que está correcto, están bien en la empresa y dicen, eso está bien y esto hay que mejorar. Hay un equilibrio y así lo dicen las normas del Instituto de Auditores Internos. Tiene que haber el auditor, tener mucho tino y equilibrar. Acá, en cambio, en el sector público, les hablo del Ecuador, lamentablemente son la excepción cuando la Contraloría diga algo está bien. Muy pocos informes han salido con esa característica, sino el 99% lo que nos dicen son, aquí se han cometido esos errores, esto está mal, y eso se convierte realmente en todo el informe de auditoría, solo refleja todos los errores. Pero ok, esos errores posteriormente son establecidos como sanciones administrativas o civiles y esos errores después constan en un informe, se predeterminan responsabilidades y se ratifican muchas veces esas predeterminaciones y hay unos actos administrativos que se llaman resoluciones. Las resoluciones que ya imponen estas sanciones. Entonces, ese es el tema de la auditoría gubernamental. La auditoría gubernamental, créeme, tiene una connotación bastante negativa. Al menos les hablo en el Ecuador, es sumamente negativo. Y por eso es que quienes son auditados tienen mucho miedo de la Contraloría y de los auditores. Y les digo, tienen toda la razón de tener miedo, porque lo que ellos consideren que está mal, lamentablemente, hay una mentalidad punitiva en la Contraloría, en la que lo que los auditores dicen después se va ratificando, inclusive en etapas posteriores, fuera de auditoría, como es predeterminación o determinación de responsabilidades. Y resulta que llegamos a tener unas resoluciones que no tienen pies ni cabeza, créanme, muchísimas. Tenemos casos, muchos que estamos ahora defendiendo en los tribunales distritales contencioso administrativo. Ustedes solo leyendo dicen, pero ¿y esto de dónde salió? Y es eso, esa mentalidad punitiva que afecta a las personas que son auditadas. Y por lo tanto, esto solo me lleva a decir que hay personas y tenemos clientes nuestros que nos dicen, oiga, yo no regreso al sector público, pero por nada. ¿Por qué? Porque ahí está la Contraloría. Y después de que usted hace la mejor gestión que puede, llega a la Contraloría cuando usted ya salió de la entidad y empieza a decir, esto estuvo mal, y por ahí le va haciendo unas glosas, o sea, observaciones de prejuicio económico hasta del valor de obras que se han hecho. Y cuando las obras están muchas veces ahí, o siempre, las obras están ahí, pero no, que la obra algo le faltó y por lo tanto glosémosle todo el monto de la obra. Entonces, les digo la verdad, muchísimas personas, tal vez les diría el 90% de quienes conozco que han estado en el sector público y han salido de ahí, nos dicen, yo no vuelvo al sector público por nada. O sea, no me importa el sueldo. ¿Por qué? Porque el riesgo en el que me pongo al ser servidor público, y más cuando estoy de niveles directivos o de máxima autoridad, son tan grandes que prefiero o no trabajar o irme a ganar menos en el sector privado o hacer cualquier otra cosa, pero no ponerme en un riesgo donde está en juego el patrimonio de mi familia, de mi esposa, lo que les pueda dejar a mis hijos, etc. Bueno, amigos, si tienen comentarios, háganos llegar. Aquí pueden ustedes ponerlos abajo de este video en YouTube. Y también mencionarles que tenemos un reportaje que tiene un video que está acompañando este reportaje sobre las caducidades que el organismo de control puede incurrir cuando realiza su trabajo. Conciban que es una caducidad, es decir, una violación de la ley
porque el organismo de control ha hecho sus actuaciones fuera del tiempo determinado en la misma, en la ley. Pero es tan importante saber que hay caducidades cuando existen, porque una caducidad es una razón para que todo el acto administrativo se declare nulo. Es decir, la consecuencia de una caducidad es la nulidad de todo el trabajo que ha hecho la Contraloría. Entonces, de nuestro reportaje, que lo pueden ustedes encontrar abajo en los comentarios, es justamente 6 caducidades que estamos indicando, hemos identificado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es bueno saberlo, porque por ahí de pronto ustedes, cuando reciban las actuaciones de la Contraloría, van a evaluar y van a decir, aquí ha habido un tema que se han pasado el tiempo. Si eso es así, hay abogados que incluso no son especialistas en temas de Contraloría, se ponen a defender Contraloría y ¿saben qué? Se olvidan por ahí de caducidades que están ahí y que podría ser un argumento súper bueno para defenderse ante este organismo. Listo, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.